Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios se ha comprometido con el pueblo y éste debe comprometerse con su Dios. Es una alianza, un pacto, un tratado de amor. Esta alianza tiene pautas y preceptos. No se hace sobre un sentimiento o sobre la intención nada más. Exige compromiso y constancia. Ser del pueblo de Dios será, entonces, un compromiso que se renueva en cada acto, cada vez que caminamos fieles a su voluntad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos y nos llama a la conversión en este tiempo cuaresmal, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y como siempre reconocemos nuestros pecados y por eso humildemente le pedimos perdón al Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre eterno, vuelve a ti nuestros corazones para que buscando siempre el único bien necesario y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios
y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior, en estima, en nombre y en gloria a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Te alabaré con un corazón recto, cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos, no me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Habla, Señor. Habla, Señor. Que tu siervo está a la escucha. Habla, Señor. Habla, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos y hace caer la lluvia sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante hoy la palabra del Señor, porque la pregunta tiene que ser, ¿será que nosotros podemos ser realmente, como termina el Evangelio, diciéndonos sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo? Y bueno, entonces tenemos que preguntarnos enseguida, ¿en qué se fundamenta? O sea, ¿va ella ñandella poda lleva para ser perfectos? ¿O en qué consiste esta perfección que nos está pidiendo hoy el Evangelio? Entonces, para dar una respuesta así clara y bien directa y bien concisa, entonces tenemos que ser perfectos. ¿Saben qué cosa, queridos hermanos? En el amor, en el amor. Ya Juana lleva el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos. Eso es lo esencial y lo fundamental. Lo demás viene por añadiduras y enseñanzas del Evangelio. Apea la ñandeña ñanduana, apea la ñandeña iguana. Entonces podemos ser verdaderamente perfectos, queridos hermanos, queridos amigos, en el amor, fortalecernos, procurar verdaderamente hacer un camino en el amor. Y ahí sí se puede ser perfecto.
Entonces cabe ñañe piana, yajana vera pecueri. Por eso el Señor nos va pidiendo y nos va diciendo que la perfección humana, la nuestra, en este camino, que siempre se nos dice que es un camino de perfección, ¿verdad? O pego la yaya poañina. Ñande coña ñañe mongueta hoy ya es un camino procesual, ya es proceso. Yajame llega tu vejina. Y la palabra de Dios está llena de estas expresiones, de parábolas, de narraciones que nos muestran y que nos dicen que nuestra vida es un proceso, nuestra vida es un camino, nuestra vida es un cambio continuo. Bueno, y así es que, queridos hermanos, en el amor es ahí donde nosotros tenemos que ser perfectos como su Padre del cielo es perfecto. Porque el amor, la caridad, queridos hermanos, se practica. La caridad, el amor, se pone en práctica, en el tapete, en la realidad, en el día a día, en el caminar. La caridad, el amor, no se vive solamente desde el aspecto gnoseológico, es decir, peñaneacayente, ñamboyere, ubebejina lleva. Pero cuando estamos con las personas, nos parece que nos repulsa. Esta indica tuya, por ejemplo, a la boria juapitebe, por ejemplo, o estorbao y potayo y así. Entonces quiere decir que tenemos que hacer. Y entonces también, ¿saben qué, queridos hermanos? Estas cosas es importante que meditemos y que reflexionemos. ¿Saben por qué? Porque algunas veces nosotros ni nos damos cuenta o no reflexionamos que la misma pobreza que existe, a quien nosotros después lo dejamos de lado, es fruto de algo que nosotros como sociedad y como comunidad produjimos. Es nuestra producción, es nuestra producción. ¿Se acuerdan? Yo había comentado con ustedes, pero les vuelvo a decir simplemente, porque en los retiros que yo hacía con los jóvenes, siempre los jóvenes te dicen, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios actúa así? Yo no creo más en este Dios que permite que existan los niños en la calle, los indígenas, los campesinos sin tierra. O sea, siempre la ibaía lleva. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Nunca nadie reflexionáis, que esto es fruto de nuestra sociedad. La amboria jugo y no ya de fruto de nuestra sociedad. Porque ya ne pocané, porque ya ne mondá, porque le estamos sacando el pan de la boca a nuestros hermanos, ¿entienden? O le estamos dejando en la ignorancia, no le estamos dando la posibilidad de formación, de educación. Yo veo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en los semáforos, tantos chicos, 5, 6, 7, 8 años, correr de aquí para allá, ¿verdad? Además de que es un peligro ahí en la calle, etc. Hoy veo yo la limosna, níquel, pecha, plata, etc. Ahora cae mi estudiata, ahora cae mi oleta, ahora cae escribita. ¿Qué es lo que estamos, se dan cuenta? La sociedad, ¿qué está produciendo? Nuestro país, ¿qué está produciendo? Las instituciones, ¿para qué estamos, verdad? Si es que verdaderamente nos organizamos en instituciones. Entonces lo que tenemos que evaluar es si nuestras instituciones valen la pena o si tenemos que disolver esas instituciones y hacer otros estilos, ¿verdad? Antes la iglesia asumía bastante esos problemas y surgían los santos, ¿verdad? Los santos. Hoy en día también en eso flaqueamos, ¿verdad? Daya de coía y la santos, daya de coía y la vocación cuera, daya de coía y la monja mipa y mía, o no sé, o laicos verdaderamente comprometidos que puedan revolucionar. Imagínense un San Francisco de Asís, imagínense un San Juan Bosco, Santa Teresa de Calcuta, una santa de nuestro tiempo, ¿verdad? Y así muchas otras santas y santos. Pero a veces usted ve la ñaicotemena la santidad, ¿verdad? Queridos hermanos, tenemos que rezar. Y aquí pues está entonces, ¿se puede ser perfecto como Dios? Sí, queridos hermanos, en la medida en que nosotros amamos,
Y si el amor, la caridad llega a nuestra vida, entonces nosotros vamos a salir, vamos a ayudar, vamos a procurar, vamos a organizar. ¿Cómo es que nosotros tenemos tanta capacidad para organizar, verdad? Hoy en día los negocios internacionales, que esto, que aquello, que pea, que amoa, ña ganas jamás la plata, ña ñembo rico jamás, etc. Ña deba le formarlo, mi ave. Pero ella la ya aplaza en lo elemental y lo fundamental que Dios nos pide, que es justamente el convivir, el relacionarnos con nuestros hermanos, el pasar la mañana y vaya a ver la indicato y la ñaña organiza, vaya a ver la indicato y entre comillas esta ciudad ñaña computariza, lleva, para poder sacar verdaderamente a tantos hermanos que están en la pobreza. Y cada vez vamos creciendo más, ¿verdad? Y después tenemos los problemas sociales y así muchos otros problemas. Queridos hermanos, tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de limosna, que limosna no quiere decir platita, sino que limosna quiere decir esto, amar a Dios. Sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada intención respondemos: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa y nuestro Obispo, para que fomenten la enseñanza de los mandatos y promuevan las vocaciones, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestras autoridades, para que vuelvan al Señor y cooperen a superar todo tipo de corrupción, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los ricos, para que sean más desprendidos y colaboren en la construcción de una sociedad con equidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por todos nosotros, para que pongamos más la confianza en el reino de Dios que en la riqueza, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que estos sagrados misterios nos renueven espiritualmente y nos hagan dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha esperanza, decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Venga
Oración final. Otorga, Señor, tu ayuda continua a quienes alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con tu palabra. Acompáñalos siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.